Hoy vamos a debatir y agradecemos a quienes han venido al piso. Estamos hablando de Alberto Pietro Bon, especialista en tecnología, y Jorge Vilas Díaz Colodrero, director de la Diplomatura Gobierno 4.0 de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. También profesor en inteligencia artificial con enfoque en la ética y el impacto social, justamente lo que se está discutiendo hoy en el mundo sobre inteligencia artificial. Gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Sí. Por el comienzo. Claro, como por el principio, como se dice siempre. Estas noticias que tuvieron lugar esta semana, donde muchos también líderes de la creación de la inteligencia artificial, como Elon Musk y muchos más, que firmaron un acuerdo pidiendo frenar durante un tiempo el avance de la tecnología artificial por distintos miedos que ellos están viendo con respecto a que corre peligro la humanidad, ¿no? Hasta ese punto han llegado. Mucha gente se pregunta por qué, si la inteligencia artificial sirve para tantas cosas y es tan útil y convive en la vida diaria con un montón de procesos que nosotros se fueron automatizando con el tiempo, ¿por qué sería un peligro? Yo creo que el peligro radica en la velocidad con la que avanzó la tecnología artificial, más precisamente este ChatGPT, que ahora está por la versión 4, que en el transcurso de 3 meses ya bajó el nivel de error de un 30% a un 6%. Ahora, Jorge, sí. Te pregunto a vos que seguís este tema y das clases al respecto, y para el que está del otro lado, que quizá no entiende de qué estamos hablando, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial son fundamentalmente mecanismos o algoritmos que simulan una interacción humana. Entonces, este tipo de interacciones, hoy en día con ChatGPT se ha popularizado, ha logrado democratizar esto, lo que la gente no entendía antes de inteligencia artificial, empezó a entender porque Por ejemplo, cuando me whatsappeo o le escribo a el vacunate para vacunarme, ¿eso es inteligencia artificial? Depende, puede ser algunas veces sí, otras veces no, pero era más bien, perdón por la palabra, pero era grotesco la forma en que te respondía, vos te das cuenta que era una máquina. De esta manera el lenguaje lo ha manejado también ChatGPT y ha logrado entrenar también el lenguaje, que es muy difícil darse cuenta de que es una máquina o no es una máquina, lo que se llama en la jerga el test de Turing, y por lo tanto eso provoca de que realmente esto es una bomba en triple sentido para el mundo. Una bomba cultural, una bomba comercial y una bomba ética. Una bomba cultural porque en muy poco tiempo, como bien decía, se ha desarrollado esto rápidamente y pone en crisis, por ejemplo, temas como la educación, como el periodismo, como un montón de trabajos y de servicios que hoy en día están funcionando y que por lo tanto vamos a tener que tener una adaptación para poder llegar a eso. Ahora, ¿es posible, como pidió Elon Musk, el tema de limitar o poner pautas en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, hacerlo? Estuve viendo algunos ejemplos en estas últimas semanas sobre inteligencia artificial que te desarrolla, por ejemplo, códigos para hacer páginas web, canciones, todo muy ecléctico. Lo que quieras vos podés realizar a través de alguna de estas plataformas, como es esta tan popular ChatGPT. ¿Cómo va a quedar el mundo del trabajo en poco tiempo? ¿En qué se va a transformar? Bueno, ese es uno de los problemas más importantes que hoy en día tenemos. Es decir, el impacto que va a provocar esto en el trabajo y el tiempo que nos va a dar para adaptarnos. Ahí viene el tema ético, fundamentalmente. ¿Cuál es el sentido que tiene la inteligencia artificial? Si va a estar supeditada al desarrollo del hombre o nosotros vamos a estar supeditados al desarrollo de las personas. Hablaste del tema cultural, faltó del tema ético y faltó el tema económico. Comercial fundamentalmente, porque yo lo que creo es que lo que está pasando con Elon Musk, con Harari y otros más, es que están pidiendo, esto es como de pronto me metieron a Maradona en el equipo y me están ganando 10-0. Entonces yo digo, no, paremos porque yo creo que comercialmente lo que ha pasado es eso. Es decir, es demasiado la potencia con que se ha puesto este interlocutor en el mercado. El que quiere parar es Max.
Harari, aquellos que manejan de alguna manera culturalmente la aspiracional del mundo. Harari lo dice claramente, dice en una carta que sacó con Harris, dice: el lenguaje es el código fuente de la cultura. Aquellos que manejan el lenguaje manejan la cultura. Entonces, de alguna manera está compitiendo contra su propio esquema, ¿no? Alberto. Claro, siguiendo la línea esta del lenguaje, justamente el miedo que tienen ellos es que se dieron cuenta que ya el ChatGPT maneja lenguaje, maneja cultura, hasta maneja puntos de vista, opina, de una manera muy natural y muy parecida a la del ser humano. Y creo que el miedo que tienen ellos es que los mismos creadores no tenían idea de que podía llegar a tener semejante poder en tan corto plazo. Porque en la parte económica siempre hubo revoluciones en todo el mundo, revoluciones industriales, Internet también fue una gran revolución donde muchos trabajos o muchos servicios han tenido que adaptarse. El problema que hay acá es que no hay tiempo de adaptación. Si en 3 meses avanzó tanto el poder y se retroalimentó y se sigue retroalimentando, en un mes tuvo 10 millones de gente que se ha subido a esta plataforma para utilizarlo, no pueden hacerse responsables y no pueden medir en cuánto tiempo más y en cuánto plazo, cuál sería el plazo inmediato a que nos perjudique como sociedad. ¿Acá ya se está utilizando en la Argentina? Sí, se utiliza muchísimo. ¿En dónde, por ejemplo? Por ejemplo, muchísimas personas particulares han hecho, hay muchos ejemplos que se suben a las redes sociales para que la gente lo entienda, porque también es muy difícil de explicarlo. Hay una prueba que la otra vez una persona particular subió, que le pidió a Chatbot GPT que quería una estrategia de marketing para hacer un negocio con determinada cantidad de plata. Le creó la campaña de marketing, le dijo qué tenía que hacer y hasta le llevó la contabilidad de su pyme. Mucha gente lo utiliza en forma particular, se utiliza en cultura, se utiliza para posteos de redes sociales, porque hace todo eso, tiene distintas ramas, como también el arte, ¿no? Ha ganado un premio, una obra de arte hecha por inteligencia artificial con Dalí, que es otra plataforma muy parecida. Recordemos lo que pasó con el Papa el otro día, que si bien fue... La famosa campera. La famosa campera, pero hay algo que no sé si fue explicado, o al menos no lo escuché en los medios, que no fue un fotomontaje, fue una creación entera de la imagen del Papa. Ya no necesitamos decirle a inteligencia artificial que darle una foto del Papa, no le tenemos que decir quién es el Papa, lo crea desde cero. Este es el miedo que está teniendo, es lo que pasó, como decían antes, con la política, y creo que el miedo más grande es que está tomando mucho poder a nivel mundial y la política, la economía y todo lo que maneja hoy en día el mundo. ¿Con inteligencia artificial ustedes consideran que hoy se puede poner y sacar un presidente? Sí. ¿Cómo? De hecho, fundamentalmente direccionando opiniones. De hecho, ya lo hicieron antes en todo lo que fue Cambridge Analytica, y eso lo hicieron a través de Facebook. En la campaña del Brexit y en la campaña de Donald Trump. De Donald Trump. Así es. Pero hoy en día, tranquilamente, porque como estamos en la era de la posverdad, con fake news y este tipo, y como además el algoritmo va cerrando cada vez más a la persona dentro de una burbuja, tranquilamente se puede sacar. Entonces eso sí es un peligro real. Por eso lo que se está pidiendo en el fondo es una gobernanza global de este tipo de problema. El tema es que hoy en día hay una competencia feroz entre geopolítica, entre China, Rusia y Estados Unidos, Occidente, y por lo tanto pedir un freno como piden ellos es imposible, porque es darle como, yo estoy por llegar a la Luna, por ejemplo, Kennedy estaba por llegar a la Luna, y de pronto decir, no, me paro, porque no sé qué me voy a encontrar, y se lo estoy dando a los rusos, ¿no? Mencionaste justamente ese conflicto geopolítico que hoy tienen las dos grandes potencias y que se disputan buena parte del comercio mundial, las tres grandes potencias, es verdad, con esta posibilidad de negar el acceso de algunas plataformas en sus respectivos países, ¿no? Estamos hablando de plataformas tanto en Estados Unidos como en China, particularmente. A ver los mensajes sí, que tiene tenemos la acá gente. una pregunta de un oyente. Dice: el peligro de la inteligencia artificial es que de un día, una inteligencia artificial declare la guerra de una potencia a otra falsamente. ¿Quién podrá controlarla? No, fundamentalmente uno de los principios de la ética es que siempre esté al final el control humano. Esto se da mucho en todo lo que son las armas autónomas. Es decir, tener hoy en día robots o drones, por ejemplo, que identifican y que tratan de marcar
objetivos para destruir, siempre tiene que haber un humano, porque si lo controla eso la inteligencia artificial, no lo va a poder Pero determinar. ¿a cuánto estamos o no? Me dirán ustedes si es una ficción de 2001, Odisea del Espacio, en el que la inteligencia artificial termina controlando al humano. Creo que esa es la gran incógnita. Es cuánto tiempo nos falta para que el universo se vea rodeado por el poder de esta inteligencia. La gente le tiene miedo, por ejemplo, al calentamiento global, a un montón de cosas que hasta hoy eran los enemigos de la humanidad, y se dieron cuenta que esto no lo podemos esperar. O sea, no sabemos cuándo, si mañana nos despertamos y avanzó de una manera tan grande que pasa lo que dijo el oyente, que aparezcan mensajes o fake news o un montón de cosas que estén en un momento donde el tiempo que nosotros tenemos para decidir si es verdad o no, nos corra. Y hoy, en una sociedad donde la gente vive apurada y toma decisiones rápidas, a veces no hay tiempo para ese control humano, ¿no? Y muchas decisiones que están manejadas por humanos también son fuentes de equivocación. Estamos debatiendo el tema de inteligencia artificial con Jorge Vilas Díaz Colodredo y con Alberto Pietrobón, especialista en estos temas. ¿Cuánto ustedes aconsejan o no aconsejan, no sé si es la palabra aconsejar, pero hay gente que decide vivir al margen de todo esto, vivir sin redes sociales, vivir sin intentar evitar ingresar a Internet, a Google y demás? ¿Es posible en el mundo actual? Bueno, es posible, sí. Lógicamente es respetable. Hay mucha gente, conozco yo, que hace ese tipo de opciones, pero implica también un costo. No estar actualizado de lo que está pasando en el mundo, aislarse en el mundo, ¿no? Esto para mí hoy es imposible. Vamos hacia un mundo híbrido, un mundo donde vamos a ver cuestiones que tengan que ver con inteligencia artificial, con realidad aumentada, con otro tipo de tecnologías, y también un mundo real, concreto. Yo creo que vamos a ese mundo. En cuanto al peligro que antes planteabas, creo que realmente todavía no es un peligro, porque en el fondo en el fondo se puede desenchufar, por decirlo así. En cambio, sí, me parece que sí es mucho más grave el tema del calentamiento global, por ejemplo, que es algo que no manejamos adecuadamente. Alberto. Bueno, opino igual que él. Lo que pasa es que también nosotros hablamos desde nuestro punto de vista muy técnico, y hay gente que quizás no tiene la capacidad o el conocimiento para poder determinar este tipo de peligro. Entonces creo que la decisión que han tomado de frenarlo, que no lo veo muy claro, pero lo que quieren hacer es tomar o crear organismos que regulen este tipo de avance tecnológico más que frenarlo. Lo que se pidió fue una especie de parar la pelota, ponerse de acuerdo, reglamentar este tipo de tecnología para que no sucedan un montón de cosas que están relacionadas con lo que hablamos antes, pero no creo que se trate de frenar, porque sería frenar cualquier tipo de avance hoy en día sería contradictorio, porque el mundo está invirtiendo en tecnología, en educación. Creo que lo que hay que hacer es invertir en educación para que la gente que todavía no tiene acceso a discernir qué es verdad y qué es mentira, tenga un nivel de conocimiento más avanzado. Hay países, obviamente, que están mucho más avanzados en tecnología y utilizan todo este tipo de herramientas para que el país tenga más poder, ¿no? Imposible de frenar este avance tecnológico que nos impacta a todos, desde lo individual, social, político. Ahora, me preocupa lo laboral. O sea, ¿cuáles son, por lo menos de acuerdo a su valoración, las carreras que van a perecer justamente por este avance de la inteligencia artificial? Yo creo que realmente va a haber muchas carreras. Esto, a lo que fue la máquina de vapor para el trabajo físico humano en la Revolución Industrial primera, la inteligencia artificial es lo mismo para la clase media en cuanto a los servicios. Entonces, por ejemplo, para tomar un ejemplo, si antes en el estudio de abogado me hacía falta un abogado junior, 3 abogados junior, perdón, y un abogado senior que revisaba los contratos que hacían los 3 abogados junior, todos los 3 abogados los juniors van a desaparecer, porque eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Y el que va a hacer el control, el que tiene la capacidad de poder tunear o determinar si está ok o no, va a ser el abogado senior. Lo mismo va a pasar con los aspectos médicos. De hecho, tanto en Estados Unidos como ChatGPT ha logrado pasar
el examen de médico y el examen de abogado. Ahora me queda la duda por lo que me plantea Jorge, lo que nos planteas en la mesa, ¿cómo hace para pasar ese abogado junior a senior entonces si no va a tener trabajo? ¿Cómo experimenta lo que aprendió en la universidad? Creo que también tendrían que agregar en las carreras hoy en día estas ramas nuevas con las que vamos a convivir, y creo que quizás tendrían que enfocar el nivel de educación a este tipo de tecnologías en todas las carreras, ¿no? Agregarlo como un conocimiento extra para que este abogado junior que antes solamente revisaba un contrato en un estudio jurídico, hoy utilice la inteligencia artificial y que él maneje parte. O sea, tengamos en cuenta que la inteligencia artificial también está programada por seres humanos, y hay profesiones que van a desaparecer y otras se van a reinventar, que, bueno, muchas se han visto en la pandemia, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes el rol que va a tener la educación justamente y el periodismo con esta incursión o la inteligencia artificial? Y mientras que tenemos una inteligencia artificial que va por todo, nosotros se nos acaba de desenchufar la computadora, así que esperen un segundo, ustedes contéstenlo. No, creo que en la educación va a tener que apuntar más que a pedir conocimientos que ya existen y que los puede mostrar la máquina, que además ya existían en Google. Este tipo de evaluación tiene que apuntar a desarrollar el criterio propio del alumno. Y esto nos va a obligar a hacer un giro copernicano desde el punto de vista educativo. ¿Estamos preparados? Mi primera impresión es que no, a nivel educación, sistema educativo en Argentina, como para atravesar estos desafíos positivamente que nos presenta la inteligencia artificial. ¿Qué le estamos dando a nuestros educandos al respecto? Personalmente creo que no estamos preparados, lamentablemente todavía. Creo que hoy en día la educación no está centrada, hoy en día sin la inteligencia artificial no está centrada en el alumno. Y por lo tanto esto nos va a obligar directamente a cambiar, porque si no, directamente los alumnos van a contestar con ChatGPT. Es así. Bien, hacemos... Sí, porque es mucha información, es realmente interesante la mesa de hoy. Qué mesa, mesa interesante que nos abre este desafío de la inteligencia artificial, a la que se suma vía telefónica Luis Desein. Él es presidente de ADEPA, con el que le vamos a preguntar la relación entre inteligencia artificial y las fake news, de qué nos tenemos que cuidar al respecto. ¿Cómo estás, Luis? Ricardo Benedetti, Luis Gasulla y toda la mesa de Por las Buenas te saludamos. Hola, ¿cómo están? Un placer. Daniel Desein. Luis Daniel Desein, muy bien, ahí lo corregimos. Daniel, ¿cómo estamos previendo este avance de la inteligencia artificial y la construcción de fake news, que cada vez estamos más atacados sobre este punto? ¿Cómo lo ven desde ADEPA? Bueno, el desafío que nos plantea la inteligencia artificial es que la velocidad de su desarrollo supera a cualquier otro antecedente dentro del mundo tecnológico para poder comprenderlo y digerirlo, ¿no? Y adoptarlo. Hemos visto en las últimas semanas, ¿no?, novedades con el ChatGPT y una cantidad de nuevas invenciones que nos interpelan como ciudadanos, y que específicamente en el plano de la desinformación, bueno, generan mayores problemas de los que veíamos antes con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, capacidades para generar confusiones respecto de la veracidad de los contenidos periodísticos extraordinarias, ¿no? Posibilidades de hacer lo que se llama el deepfake, es decir, de generar modificaciones, poner en la boca de personajes públicos, ¿no?, afirmaciones completamente falsas, con un nivel con una posibilidad del público de diferenciar respecto de lo que es veraz o no, muy bajas, y eso genera un enorme peligro para el debate público, para los niveles democráticos. Y en la Argentina, que estamos en medio de un año electoral, ¿no?, decisivo, estas herramientas que están al alcance de todo el mundo hoy nos plantean serios dilemas, ¿no? Y allí aparece para el periodismo una enorme responsabilidad, porque es siempre el antídoto respecto de todas estas variantes de desinformación que afectan enormemente la voluntad cívica de tomar decisiones centrales como la de una elección, ¿no? Un desafío para el que no estamos preparados justamente para este año electoral y que aparezcan estas fake en campaña. Decían, yo lo quiero sacar un poco del tema de la mesa,
y preguntarle algo que me parece que tiene relevancia de coyuntura, pero es importante, ¿no? Ustedes, Fopea ya se expresó, pero ¿qué opina de lo que sucedió con el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, amenazando que va a terminar preso el periodista que investigó los cuadernos de la corrupción, Diego Cabot? Bueno, nosotros también nos expresamos en las últimas horas sobre bien. eso, ¿no? Y creo que es repudiable, manifestamos nuestra preocupación y nuestra condena desde ya, y que forma parte, bueno, de las ejemplos de intolerancia, ¿no? Respecto de distintas personalidades de la vida pública, vinculados a funcionarios públicos que no admiten las reglas del debate, del sano debate público, ¿no? Son claras formas de intimidación para el ejercicio periodístico y particularmente de aquellos que ejercen el periodismo de investigación, que es el más molesto, ¿no? Y que nos plantea un desafío como sociedad, en la medida en que tenemos altas figuras de la vida pública, ¿no? Que pueden o no ser candidatos, pero que desde ya tienen una relevancia en el juego institucional y político, que están acusados de delitos de corrupción, plantea un serio problema. Te diría que el acoso a los periodistas, ¿no? Y las presiones sobre el Poder Judicial son las dos grandes cuestiones que tenemos en materia de libertad de expresión como temas más preocupantes en la Argentina y que están en sintonía con lo que pasa en el mundo, ¿no? Son los elementos que deterioran el debate democrático. ¿Usted tiene alguna lectura o se puede hilvanar estos hechos? Porque a mí me llamó la atención lo de Cabot, que en el medio hubo una entrevista muy fuerte y que termina con insultos de Cristina Pérez a Grabois. En realidad los insultos son de Grabois a Cristina Pérez. ¿Se está acelerando el ataque a la prensa y a la justicia o es una idea mía? Sí, yo creo que es la gran marca de los últimos meses, ¿no? Y que va todo en sintonía con la teoría del lawfare, esta idea de que existe una conspiración, ¿no? Una connivencia entre sectores de la justicia y sectores del periodismo y de la oposición, y que es funcional para intentar cubrir las graves acusaciones de corrupción y el avance de las causas judiciales, y eso pone en serio riesgo la vida republicana, ¿no? Siempre vemos en todos los casos que todas las transiciones de los regímenes democráticos hacia las autocracias empiezan con el ataque a la justicia y al periodismo. Y ahora, van en esa misma línea, ¿no? Sobre estos ataques a la justicia y al periodismo, si lo sumamos las fake generadas por inteligencia artificial, ¿quién nos defiende en este caso, Desain? Pues yo creo que la gran herramienta que tiene la ciudadanía es el periodismo de calidad, ¿no? En la medida en que el periodismo cumple su vieja función de chequear la información, proponer una agenda de debate al público, ¿no? Impulsar esa gran discusión que requiere toda democracia. Es la gran terapia que tenemos, ¿no? Porque a veces para tratar de preservar los niveles democráticos usamos herramientas de quienes atentan contra ellos, ¿no? Prohibiciones, prescripciones, ¿no? Distintas formas de censura, sistemas de excesos de la corrección política, ¿no? Y el debate público sufre, por un lado, las muestras de fanatismo más abierto que vemos en todo el mundo y en la Argentina, pero por otro también esta censura sutil que es la corrección política, ¿no? Sobre aquellos que intentan imponer sobre qué temas debemos hablar y cuáles temas no debemos hablar. Bueno, en ese clima, en ese terreno se desarrolla hoy la discusión pública a nivel global y la Argentina no está exenta en un año tan decisivo para el futuro de todos, ¿no? Y para hacer un cierre a la nota y hacer como una especie de círculo y volver al tema original por el que lo convocamos, y como lo decía uno de nuestros entrevistados hoy en la mesa, Jorge Vilas Díaz Colodrero, la discusión ética, ¿cómo hace un dueño de un medio de comunicación para no caer en la tentación de evitar los costos de producción, la contratación de periodistas y utilizar este tipo de inteligencia artificial? ¿Y cómo hace un periodista para evitar también la tentación, no? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta, por supuesto que tiene usos que son positivos, ¿no? Tanto en nuestro oficio como en tantos otros, como la medicina, esta capacidad extraordinaria para procesar datos siempre puede ser buena, ¿no? Para la vida comunitaria. Lo que hay que estar atentos, y siempre recordando los estándares éticos de nuestra profesión, son en sus desvíos, en todo lo que implique, ¿no es cierto?, tergiversar nuestro oficio, impulsando elementos que no son veraces, que no han tenido el debido chequeo, etcétera, etcétera. Y sobre eso creo que lo mejor es concientizar a la población sobre el problema, ¿no? Seguir hablando, hacer lo que ustedes y yo estamos haciendo en este momento,
instalarlo en la agenda, porque muchas veces la gente no es consciente de estos grandes peligros que eran preexistentes, pero que se aceleran con herramientas como la de la inteligencia artificial y nos colocan en un gran peligro de no saber en definitiva si la decisión de nuestros destinos, que se da a través de los procesos democráticos, no está absolutamente condicionada por estas nuevas tecnologías que van quebrando la voluntad del ciudadano, que decide en base a información falsa y finalmente no puede hacer una opción legítima que es el presupuesto básico de toda democracia. Ahora, ¿alcanza con la concientización o hay que limitar o regular justamente el desarrollo y la actividad de la inteligencia artificial, en este caso en el periodismo? Es muy probable que sea necesaria la regulación. Ese es el gran planteo que hay en todo el mundo respecto de la actividad de las tecnológicas, ¿no? En lo que hace a nuestro oficio, por ejemplo, también tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Las grandes zonas de conflicto entre las tecnológicas, las grandes compañías de redes sociales, los grandes buscadores, por ejemplo, y los medios de comunicación, y en este aspecto también, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, para dar respuesta respecto de cuestiones informativas, usa los contenidos que todos los periodistas y los medios generamos, ¿no? Y los usa sin pagar ningún derecho. Bueno, zonas de conflicto que probablemente requieran reglamentación, pero para eso es necesario la comprensión. Muchas veces la ciudadanía en la adopción de estas tecnologías, pero también la política, ¿no? También los poderes legislativos, van muy detrás de la comprensión de lo que realmente está ocurriendo. Entonces necesitamos primero comprender para eventualmente luego avanzar, y siempre resguardando esa libertad clave que es la libertad de expresión, ¿no? Si la perturbamos, si la condicionamos para tratar de amparar la democracia, lo que probablemente estemos distorsionando y afectando sea la solidez de nuestras democracias. Hussein fue muy amable este domingo en acompañarnos en esta mesa de debate. Lo invitamos a quedarse del otro lado escuchando Radio Rivadavia. Todavía nos quedan 25 minutos más de este debate imperdible sobre inteligencia artificial. Acaba de pasar el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Sí, y justamente, ¿no? La pregunta que se las derivamos a quienes han venido a la mesa en este programa: ¿hay que regular el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel general? ¿Está preparada la burocracia estatal como para afrontar este desafío? Bueno, de hecho, creo que sí que hay que regular, pero hay que regular muy adecuadamente. Fundamentalmente tiene que cumplir dos papeles. Un papel es el de fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial por todas las ventajas que puede permitirle, en este caso para el país, y otro es el aspecto de mitigar los daños, porque esto sí puede llegar a ser no solamente en el caso del periodismo, sino en muchísimos casos donde hay sesgos, que son sesgos racistas, sesgos de otro tipo, sesgos también de machismo u otro tipo de sesgos que deben de alguna manera tener algún tipo de regulación. Y les pregunto, y lo introduzco también Alberto Pietrobón, ¿cuándo en la historia de la humanidad algo se pudo regular de manera exitosa sin caer en la censura? No sé, lo estoy preguntando y quizás estoy diciendo una barbaridad. Y ustedes me digan, no, pará, con tal cosa sí funcionó. Creo que primero en la historia de la humanidad no avanzó algo tan rápido como la inteligencia artificial, que no nos da tiempo ahora a primero pensar cuáles serían las regulaciones, ¿no? Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial, si bien, como habían explicado al principio, habíamos dicho que es muy parecida a la inteligencia humana, simula que entiende, pero eso no significa que entiende de verdad, con realmente tomando o generando un poder de opinión real, como la que tiene obviamente un ser humano que piensa y que le pone emoción a las cosas que dice. Se han hecho muchas pruebas en las cuales obviamente que el nivel de error ha disminuido muchísimo, pero no sigue siendo un 100% efectivo para muchas profesiones. Quizás un análisis contable, una carta de documento lo puede escribir, pero todavía hay un montón de cosas que se van a tener que seguir utilizando de manera tradicional, porque el ser humano tiene un poder de adaptación y la mente nunca va a ser reemplazada por este tipo de inteligencia, por más que haya sido creada por la misma mente humana, ¿no? Ahora vamos, por el panorama que ustedes en algún momento plantean y lo que salió en algunas notas publicadas en distintos portales, Noticias Argentinas, Infobae y demás, a un mundo en el que casi el trabajo no va a ser necesario, posiblemente, o por lo menos en muchas ramas del trabajo. ¿Es un mundo viable? Creo que desde lo psicológico y desde lo económico, ¿no? Porque quizá hay gente que desea no trabajar
y hay gente que no soportaría una vida sin trabajar. Sabés, Luis, que en esa línea Elon Musk fue el que dijo hace una entrevista hace un tiempo que teníamos que pensar en un salario universal porque la fuerza laboral se va a ver muy reducida por la inteligencia artificial, por su desarrollo. Sí, exactamente. Eso fue lo que planteó Elon Musk y están planteando, digamos, aquellos tecnólogos. Personalmente creo que no es la solución, porque, como lo planteas, Luis, psicológicamente el hombre, el trabajo lo transforma, lo desarrolla. Entonces, recibir una compensación dineraria por algo que no hace, no sirve. Y de hecho, parte de eso lo tenemos acá en la Argentina con los planes, ¿no? Es decir, este tipo de soluciones mágicas no van a poder funcionar. Lo que sí creo que hay que hacer es desarrollar planes de cómo adaptar el mundo y las personas para que tengan criterio en discernir qué es bueno y qué es malo. Qué mal que estamos en ese punto, ¿no? Porque, arriba del 40% de pobres. ¿Sabes cuál es la imagen que me viene a la mente? Y perdón la frivolidad. ¿Se acuerdan de la película Wall-E? Sí. Sí. Que el ser humano se convierte en alguien fofo, tirado, que lo único que hace es interactuar con los jueguitos o con las redes sociales. ¿Ese es el mundo que aspiran algunos cráneos mundiales? Bueno, ahí yo te llevaría rápidamente una figura que hay un filósofo espectacular para mí, que es Kierkegaard, que establecía 3 estados rápidamente, no voy a ser aburrido, 3 estados de conocimiento de la vida. Uno decía un estado estético donde uno jugaba y establecía sus propias reglas, que creo que es lo que está pasando ahora, si estamos jugando y diciendo qué lindo, qué bueno eso. Otro estado ético, que era cuando uno tomaba responsabilidad sobre las cosas y dice, para esto hay que llevarlo, hay que ser responsable. Y después un último estado que era un estado de lo llamaba religioso o de sentido, de era realmente para qué hacer esto. Entonces yo creo que el punto con la inteligencia artificial es preguntarnos, bueno, ¿para qué? Porque en el fondo, si esto nos va a llevar a personas que estén fofas todo el día, no tiene sentido. Claro, creo que la pregunta justamente, o digamos la respuesta que dijo él, se resume a costo de qué, ¿no? Queremos avanzar y queremos seguir viviendo o conviviendo con la tecnología artificial. Creo que para mí lo que tenemos que hacer es pensar en un modelo de educación, en un modelo de inversión en la gente que todavía no tiene acceso a esto. Bueno, lo decían recién, con un 40% de desocupación y en países que no tienen acceso a una economía hoy en día y donde los planes quizás son los que están marcando el nivel económico de cada país. No creo que si no están en agenda plantearse una inversión en tecnología artificial y que los chicos ya en la escuela tengan la capacidad de poder programar, de poder generar una profesión nueva o quizás, como habíamos dicho antes, híbrida, ¿no? Que las profesiones puedan tener un poco de cada cosa, el conocimiento humano que nunca se va a desaparecer, pero a la vez utilizando esta nueva herramienta donde un médico va a poder convivir con esta herramienta. Bueno, las pruebas médicas que se hicieron al principio también puede llegar a la primera consulta médica que uno hace en una guardia, las primeras preguntas las puede hacer una inteligencia artificial porque quizás ha analizado varias historias clínicas y varios diagnósticos y concuerdan, pero después tiene que estar, creo que el ojo humano, la ética, el nivel de razonamiento que tiene un cerebro. Una computadora o la inteligencia artificial lo han definido muchos como una licuadora que se le mete mucha información y lo que hace este tipo de tecnología es adaptarla y tomando un poder de respuesta con niveles de error mínimos. Podrá tener la suma de todo el conocimiento, pero no los afectos inherentes a la raza humana, ¿no? Sin duda, ¿hasta cuándo vamos a tener una inteligencia artificial desafectiva, ¿no? También está ese planteo, ¿no? Incorporar el sentimiento. Ahí Miriam tiene seguro mensajes, comentarios. La verdad que es fascinante la mesa que generó la producción, Lorena Talavera, Mariano Tuersky, el equipo completo de Radio Rivadavia. Pocos programas se dan el lujo de tener mesas y discutir estos temas un domingo por la tarde, ¿no? Y la verdad que el público viene acompañando y mucho porque ha subido el streaming minuto a minuto, pero yo lo que pensaba, ¿no? Antes de que Miriam lea los comentarios, seguro que ese mundo va a tener una resistencia y va a ser una resistencia también violenta, porque va a quedar mucha gente en el camino. Bueno, ese es uno de los grandes debates que nos planteamos. Recuerden que posteriormente a la Revolución Industrial, esto terminó en 2 guerras mundiales. Entonces, digamos,
¿A qué precio también? Yo no quiero ser alarmista, pero el hecho de un mundo con un efecto en el empleo, en el conocimiento, creo que es un problema. Respecto a lo que vos decías, en cuanto a la emocionalidad, la pasión, yo creo que eso no lo va a perder nunca el hombre y nunca va a poder ser simulado. Es decir, hay algo que tiene que ver con el corazón del hombre, que eso no lo puede hacer ninguna máquina. Y yo escribí, perdón que diga esto, en la época del Mundial había una inteligencia artificial de Oxford que había establecido que la final iba a ser entre Brasil y Francia y la iba a ganar Francia. Y entonces yo escribí en ese momento que la final era la IA versus la pasión, y la pasión era la figura de Messi. Y bueno, la verdad que ganó la pasión. Yo creo que este tipo de cosas, en el fondo la inteligencia artificial no deja de ser una estadística a la máxima potencia. En el fondo el hombre siempre va a tener un plus fundamental, de alguna manera espiritual, que ningún tipo de máquina puede suplantarlo. Sería un gran final Sí. para el programa, pero Sí. nos quedan todavía 13 minutos, 17 minutos y los mensajes, Miriam. Vamos con los comentarios que dejó la gente, que fueron muchísimos. En mi opinión, dice, cuando se desarrolle la computación cuántica será cuando la inteligencia artificial será realmente peligrosa. Otro comentario, nos pasa ahora con inteligencia artificial lo mismo que pasó con la bomba atómica y Estados Unidos y nadie previó sus consecuencias. Bueno, van llegando más Alberto, mensajes. ¿querés contestar algo a ese mensaje? Bueno, es más o menos lo que veníamos diciendo recién, que también planteamos que podía terminar en una guerra mundial como fue después de la Revolución Industrial. No nos olvidemos que en este caso también lo que hablábamos de la emocionalidad, que no se va a poder competir contra eso, la inteligencia artificial está desarrollada para un montón de procesos, para un montón de respuestas, y creo que en lo que le gana al ser humano hasta ahora es en el tiempo de respuesta. Pero no sé si en la calidad de respuesta, no sé si en la calidad de lo que produce la inteligencia artificial, porque somos los mismos seres humanos que la creamos y también somos los mismos que nos estamos dando cuenta que todavía muestra los hilos, que todavía no está desarrollada como para reemplazar el ser humano, sino para acompañarlo en el crecimiento, y creo que tenemos que escuchar que este crecimiento tiene que ser a la par. Y ahí volvemos a el planteo original, que hizo Elon Musk, tengan cuidado, pongámosles límites al desarrollo de la inteligencia artificial, cómo nos puede perjudicar el oyente que está del otro lado, que todavía no sabe bien de qué se trata la inteligencia artificial. ¿Qué les pueden decir? No, que fundamentalmente yo creo que en este momento no se tiene que alarmar. Tiene que estar tranquilo porque no es que en este momento puede llegar a ser el fin de la raza humana, como plantean Elon Musk o Harari. Lo que se está dando sí es una popularización de la inteligencia artificial, la gente lo está entendiendo a través del chat GPT, y esto realmente creo que es importante para tomar dimensión de parte de la gente, y lo que sí va a obligar es, como decíamos antes, una transformación por parte de toda la sociedad respecto a esto. Y acá sí nos vamos a dar cuenta entre, por ejemplo, en el ambiente periodístico, entre los verdaderos periodistas y aquellos que no lo son. Miriam Salinas. Sí, brillantes los conceptos del doctor Vilas, dice, me gustaría preguntarle si piensa que la inteligencia artificial tiende a ampliar de brechas conocimientos o si puede pensarse como una oportunidad para cortarlas. Personalmente creo que las dos cosas, es decir, puede ampliar algún tipo de brecha, pero también objetivamente las acorta, porque el hecho de que todo el mundo tenga acceso a un montón de información, esto permite también acortar, y cualquier persona, cualquier grupo puede hacer el trabajo que antes hacían grandes empresas. Es decir, hoy en día esto va, digamos, yo creo que hay una traslación importante de poder en el tema de la inteligencia artificial, y es ante eso también que están preocupados los centros del poder respecto a cómo va a impactar en la sociedad. Alberto. Yo lo que pienso es que mucha gente que todavía no tiene idea de lo que estamos hablando, se piensan que la inteligencia artificial quizás es un robot que va a manejar el mundo. Hay muchas estrategias que las redes sociales, que todas las personas utilizan, hace tiempo que la viene incorporando, como por ejemplo, empezó como un juego muchas veces este tipo de, no sé si se acuerdan que hace unos años había una aplicación que te permitía transformarte y verte de grande. Sí, bueno, esa aplicación recolectó a nivel mundial
millones de datos biométricos de las personas. Mirá. Que la gente pensaba que esto era una suerte de juego, se lo iban compartiendo, todos los familiares se reían viendo cómo íbamos a hacer de grande. Lo que hizo fue esta huella digital, que es el sistema biométrico, que es nuestra cara, que nos permite identificarnos, hasta incluso con lentes puestos, que los celulares lo utilizan para desbloquear, sistemas de seguridad a nivel mundial lo utilizan. Hoy en día, con este tipo de estrategias planificadas por grandes grupos que manejan redes sociales, que también, como lo habíamos nombrado antes, manejaron una elección, ¿no? Que fue un escándalo mundial. Creo que a esto es donde apuntan estos grandes CEOs de estas empresas, en frenar para no llegar otra vez a lo que fue manejar una elección, hoy manejar el planeta, ¿no? Con el mismo concepto, porque nosotros mismos vamos retroalimentando con estos juegos, con campañas, con encuestas que hacen las redes sociales. Todo está pensado para formar un perfil de cómo pensamos nosotros. Ahora, desde ese punto, el CEO de TikTok hizo un video hace poco, hace un par de semanas, por la posibilidad que tiene de que se prohíba esa aplicación en Estados Unidos por la recopilación de datos de los ciudadanos americanos. ¿Esto es factible? ¿En qué puede perjudicarnos o facilitarnos la vida a los ciudadanos de un país? No creo que nosotros seamos objetivo de esta pelea entre estos dos grandes monstruos, pero ¿en qué nos afecta? Si vos tenés en cuenta que con este tipo de aplicaciones nosotros formamos un perfil individual de cada persona, y con la velocidad de procesamiento que tiene este tipo de inteligencia, y vos sos un político que tenés que dar un discurso en determinada zona, y vos ya sabés cómo piensa la población de ese lugar, vos podés tener una mirada tuya de ese discurso justamente acorde con lo que piensa la gente, que fue previamente analizada con este tipo de inteligencia. Bueno, ese tipo de campañas enfocadas, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, para hacerlo más fácil, abre el celular o abre la computadora y entra a cualquier plataforma y le aparece lo que ellos quieren, ¿no? Le aparece la oferta exacta de lo que estaban buscando. Eso hace años que existe. Eso fue lo que hizo Cambridge Analytica, tomando poblaciones de un mismo perfil ideológico y sobre gustos y expectativas, y les enviaba un mensaje armado exclusivamente para ellos sobre un candidato. En esta cuestión fue Donald Trump el que fue denunciado sobre esta práctica con esta empresa de inteligencia artificial. Sí, de hecho, esto creo que es la gran preocupación desde el punto de vista geopolítico, que China se está metiendo en este tipo de cosas y por lo tanto, al manejar nuestros perfiles, puede influir culturalmente y puede influir desde el punto de vista también económico, porque si China tiene un grave problema desde el punto de vista de recursos, entonces si de alguna manera quiere gobiernos pro-chinos, pongamos tipo Latinoamérica, va a influir en Latinoamérica para poder llegar a eso. Miriam, ¿te quedaron algunos mensajes? Sí, dos comentarios más. Dice, la inteligencia artificial impacta, pero no se asusten porque aparecen nuevos trabajos. Antes no existían los programadores, por ejemplo, y muchas otras cosas. La educación es la principal arma para un hombre, dice. Sin educación está indefenso. Y aquí un trabajador de la salud dice, gran tema, la inteligencia artificial, ya en parte mínima de la medicina ya lo aplicamos. En un futuro tiene algo de bueno y algo de malo. Bien, una nueva carrera va a ser administrar justamente inteligencias artificiales sobre distintos campos específicos, creo yo, que por ahí va a pasar un poco la cosa. Pero van a morir carreras nuevas. Diseñador web, ¿cuánto dura la carrera de diseñador web con el desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo? Diste, una profesión que fue cambiando durante muchos años. El diseñador web al principio estaba muy enfocado en el diseño, en la parte, en el maquillaje, digamos, de una página web, y hoy se enfoca en la programación de la página. Una página web tiene código, ese código te permite posicionarte en buscadores, te permite generar estrategias de marketing dentro de la página, más allá de la parte de diseño gráfico, que es lo que antes se pensaba más. Antes un diseñador gráfico prácticamente terminaba haciendo páginas web. Hoy un programador, que es la nueva profesión que justo acaban de nombrar recién, es el principal eje de una programación web, porque por lo general son bases de datos dentro de páginas que te permiten utilizar lo que se llama la Big Data, que bueno, que también es algo que forma parte y de lo que se nutre la inteligencia artificial. Entonces,
ya cambió esa profesión. O sea, esa profesión de que en principio estaba basada solamente en el diseño y en el buen gusto, hoy está basada casi un 90% en programación y en estrategia para captar este tipo de algoritmos y que utilizarlos a favor. Alberto, un placer. La verdad que fue maravillosa la mesa que armó la producción de Por las Buenas. Alberto Pietrobón, acabas de escucharlo, especialista en tecnología, y Jorge Vilas Díaz Colodrero, director de la Diplomatura Gobierno 4.0 de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Muchas gracias por haber participado de este programa. Lo hacemos con Ricardo Benedetti, con Miriam Salinas, nuestro querido hombre de la inteligencia artificial en los controles, J. Castro. ¿Quién es más, Ricardo? En las redes, Eliana Bertón, lo acompaña en la operación técnica a Josué Julieta Palmeiro y el rotativo del aire, Jimena Oliver. Gran debate. Te estás olvidando del querido Alexis Chávez, el fanático de Luis Miguel, desde el Congreso, está ahora todavía. Sí, hoy se lo pusimos a Luis Miguel de base. Ah, bien. Sí, y el domingo que viene también. Y esperamos que se repita este debate de inteligencia artificial que tiene mucha tela para cortar todavía. Sí, cuando aparezca el muñeco de inteligencia artificial de Benedetti, siempre va a aparecer con algunos... Así es. Sí, va a ser limitado el de Casulla. Pero bueno, siempre será bienvenido, Luis. Bueno, quieren saludar a los queridos oyentes. Gracias por la invitación, a las palabras finales de ustedes. Muchísimas gracias y bueno, cierro con lo que dijimos antes, que creo que se queden tranquilos que el cerebro humano todavía tiene mucho más por dar y por crecer. Se utiliza un porcentaje mínimo y como dicen muchos especialistas, así que creo que todavía tenemos que invertir en desarrollar nuestro cerebro. Gracias, Alberto. Un mensaje para Ricardo. Sí. No está todo perdido, Ricardo. Cuando te digo lo acaban de decir en la cara. Mucho para desarrollar. Muchas gracias, Jorge, también por gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Y bueno, me pueden seguir en @JorgeVilas en Instagram. Muy bien, Alberto, ¿vos tenés redes sociales? Alberto Pietrobón, así. Si no tiene redes sociales. Habría que preguntarle. Muchas gracias a ambos. No, gracias a ustedes. ¿Sí? 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 No.